Virgo, Sol, Luna y Ascendente, vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda, Virgo, que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, esta lectura. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Virgo, aquí con la carta de la luna, pues evidentemente el camino está, pero tú no tienes toda la información. Acá puede ser que tengas dudas sobre la inversión que tienes que hacer, una decisión que tienes que tomar, o incluso si el mismo camino realmente te lleva a donde tú quieres ir. Pueden aparecer aquí pequeños imprevistos en ese camino y tienes que estar atento para poder cortarlos. Nada grave se te va a estar apareciendo, pero sí tienes que estar al tanto para que eso no se te convierta en algo grave. Por ejemplo, si tú tienes un pequeño emprendimiento, estos obstáculos que se podrían estar presentando, puede ser que tu cadena de suministros tenga alguna dificultad y que no te estén llegando los insumos o las materias primas a tiempo. Así que deberías tener pues alguna cantidad para, si esto pasa, pues que no te afecte directamente, o simplemente tener un segundo proveedor para que si uno falla, pues el otro pueda suplir esa falta. También si prestas algún tipo de servicio y los clientes te llaman por cita, pues cobrar antes quizás de esas citas, porque podría ser algún cliente que te cancele, por ejemplo, alguna cita, pierdas ese espacio para tener otro cliente y por supuesto pierdes el dinero de esa persona. Entonces, esto podría ser pequeños contratiempos que tú puedes irlo solucionando poco a poco para que ese pequeño emprendimiento pues avance de forma más relajada para ustedes y que los imprevistos pues no los afecten. También si trabajas para alguien en una empresa, en una compañía, pues esto podría estarse refiriendo quizás a que los de la compañía no estén ganando X cantidad de dinero que quisieran y te reduzcan quizás las horas de trabajo. Entonces deberías tener quizás una segunda empresa o un segundo trabajo o algo colateral para decir, bueno, pues entonces suplo mis ingresos con esto otro. Si hay algún jefe que quizás no te ve bien o tienes tus dificultades, pues trata de llevarte mejor, o algún compañero que quizás pues se te atraviese un poquito en el camino. Pero te repito, nada que tú no puedas solucionar a tiempo, así que es mejor ser precavido y no tener que lamentar. Y la reina de espadas, pues esta carta corta cualquier confusión que exista con la luna. Aquí muchos de ustedes pues van a estar haciendo un análisis lógico, un análisis frío y decisiones basadas en hechos, no en emociones. También esta reina de espadas puede referirse a una mujer, una figura de autoridad, o tu pareja, alguien que sea del signo quizás Acuario, Géminis, que te esté diciendo las verdades pero sin filtro. Esta persona no tiene muchos filtros y no le importan mucho como que las consecuencias. Te lo dice y que se acabe el mundo. Así que aquí esta persona es muy intuitiva y va a empezar a analizarte las cosas con la cabeza fría y te va a decir, mira, claro, no ves el camino completo y tienes que tomar esta decisión, pero tienes que hacer esto, aquello, el otro, porque es una persona que piensa con lógica. Te repito, con la cabeza fría, y es una persona muy analítica. Es alguien muy centrado, así que nada, escucha los consejos de esta persona. Y el 7 de oros, aquí baja la velocidad. Aquí hay algo que ha estado en espera. Aquí vas a estar evaluando si lo que estás haciendo va a estar dando resultados. Aquí es posible que lo que tú estés esperando se esté demorando excesivamente. Aquí tienes que revisar si la inversión que has hecho pues merece que estés esperando todavía porque hay resultados. Quizás estés en un empleo y lleves muchísimo tiempo esperando a que te suban el salario, a que te suban de puesto, y ahí puedes estar analizando a ver qué pasa si continúas esperando, si no continúas esperando, si invertiste y tienes un pequeño negocio, quizás no te esté dando la rentabilidad que tú quieras y estés pensando, continúo con ese negocio, no continúo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aquí no hay pérdida, aquí solamente es una pausa, algo que está excesivamente lento. Así que aquí vas a estar pues pensando si continúas o si cambias de dirección. Y el 8 de espadas es un bloqueo, una limitación fuerte que tienen para avanzar. Como siempre digo, con el 8 de espadas cuando aparece, esto puede ser
que si quieres subir de empleo no puedes hacerlo porque ya llegaste al cargo máximo y no hay más, no hay otro cargo por encima. No te van a subir el salario, quieres ganar más, pero ahí no te lo van a subir. Entonces podrías estar buscando quizás, ahí estás bloqueado para ese salario. La solución sería pues nada, buscar otro empleo. O quieres quizás dinero para invertir en tu propio negocio, pero no tienes ese capital, no lo has podido reunir. Así que el 8 de espadas es un bloqueo completamente real. Pero si usas la lógica, si pides ayuda a tus guías, tus maestros, tus ancestros, tus ángeles, si usas los comodines que tenemos en el juego, pues puedes salir de este bloqueo con muchísima más facilidad. Vamos a ver qué más viene acá para Virgo. Para Virgo, por favor, a ver qué más viene. Para Virgo, para Virgo. Hay otra carta. Aquí con este caballero de oros, pues por eso sientes la sensación de estar bloqueado. Y de este 7 de oros, aquí que eso está estancado. Pues este caballero de oros, pues precisamente te dice que lo que has invertido, si tienes alguna inversión o si estás trabajando, lo que está llegando en dinero está llegando excesivamente lento. Está llegando como si fuera en cámara lenta. El caballero de oros no está estático, sí se está moviendo, pero a un ritmo que parecería que no se mueve, ¿ok? Es excesiva la demora de este caballero de oros, pero sí es un movimiento constante. Es un movimiento real, es un movimiento seguro y es un movimiento estable. Es como si te estuviera entrando dinero poco a poco, gota a gota. Lo necesario para tú mantenerte estable y con seguridad económica, pero no es como que sea el gran golpe de dinero, pues en este momento, por lo que dice ese caballero de oros. Y el 6 de espadas, definitivamente, el 6 de espadas acá, la decisión lógica y fría que van a estar tomando con esa reina de espadas va a ser la de salir quizás de esta situación. Aquí hay un viaje, es posible que sea una mudanza, puede ser también que te cambies de trabajo. Esto quizás está demasiado lento y aquí es posible que tomen la decisión de moverse, de mudarse o de cambiar de trabajo. Aquí hay un traslado concreto. Aquí vas a tomar una decisión muy racional y la reina de espadas, pues por supuesto te va a estar ayudando con su claridad y su lógica mental. Te va a estar diciendo lo que tienes que hacer para poner en movimiento a ese caballero de oros que es excesivamente lento. Y el 7 de oros con el diablo, pues aquí quizás esto que tú veías ahí estancado, parado, sin salir, es posiblemente contratos. Aquí hay ataduras, aquí hay una inversión que no rinde, pero quizás no puedas soltar. Un trabajo que no te está dando lo que tú quisieras o te lo está dando excesivamente lento y literalmente aquí te está atando. Aquí hay un compromiso económico que te podría estar frenando, que hay algo que te ata y te ralentiza tu crecimiento económico. Aquí pueden existir para muchos de ustedes deudas. Trabajo fijo pero limitado, como te decía, no te deja crecer, no te van a estar dando un aumento, quizás tengan algunas cosas pues restrictivas. Aquí hay responsabilidades que no te dejan moverte libremente como ustedes quisieran. Así que eso va perfecto con ese 8 de espadas, que no hay mucho movimiento, es como que no hay dinero suficiente, no hay un aumento, no hay margen para invertir porque te tienen literalmente pues atrapado. Y la carta de los enamorados, como te estaba diciendo, que la reina de espadas podría referirse a tu cónyuge. Si no tienes cónyuge, a alguien cercano, igual te digo aquí, se refiere posiblemente a tu pareja. Si no tienes pareja, pues es alguien muy cercano a ustedes. Y esta carta en este contexto no es solamente amor, aquí hay una decisión en conjunto que van a estar tomando ustedes dos, tú y tu pareja o tú y alguien.
que está muy relacionado con tu economía. Quizás no tengas pareja, pero no sé, tengas un hermano, una hermana, un padre, una madre que mantengan el hogar o mantengan la casa de conjunto, y entonces pues sería en este caso esa persona, pero definitivamente eres tú y otra persona. Si tienes pareja, eres tú y tu pareja, ¿ok? Así que aquí tu pareja te podría estar apoyando económicamente. Tu pareja podría ser el motivo del cambio. Puede haber una decisión que vayan a estar tomando los dos en el camino financiero. Puede haber un acuerdo muy importante entre tú y tu pareja. Aquí puede haber apoyo o también parte del vínculo que te ata o que te está juntando pues al diablo, ¿ok? Puede ser que ahí tu pareja o te esté literalmente atando, te sientas atado, pero te ayude, y quizás también puede ser tu pareja la que te ayuda a salir de esto. Y como estaba la reina de espadas acá, no me parece que te esté atando, aunque muchos me vayan a decir en los comentarios, sí, mi pareja la que me está atando. No, señores, aquí hay una reina de espadas. Lo que tengan pareja que sean Acuario, Géminis, los otros signos de aire, pues no, definitivamente es la que te va a estar ayudando a moverte y a salir de la situación del diablo, ¿ok? Entonces, para que no me ataquen ahí las parejas. Y pues el 3 de bastos, señores, aquí hay expansión, aquí hay visión de futuro. Aquí van a estar mirando más allá de su entorno actual. Así que después del movimiento de este 6 de espadas, aquí se ve que aquí se abren a nuevas oportunidades. Aquí vienen nuevas oportunidades de emprendimiento. Aquí, como te estaba diciendo, tu pareja te va a estar ayudando a moverte, salirte de estas ataduras literalmente que tienes aquí con el diablo. Y esto pues van a estar planificando. Si tienes un pequeño emprendimiento, vas a estar comenzando a comerciar, a establecer relaciones comerciales con personas de otras ciudades, de otros estados o de otros países. Y si tú pues estás trabajando para alguien, pues vas a ver la posibilidad incluso de salir de ese trabajo a otro empleo pues mejor pagado, o donde puedas expandirte mucho más, donde puedas quizás pues aumentar de cargo, de posición, en fin. Vamos ahora a ver qué trae Keeper para complementar esta lectura para Virgo, por favor. Keeper para Virgo, por favor. Aquí, Virgo, hay algo en tu entorno familiar, en tu entorno cercano, que evidentemente te trae muchísimas preocupaciones, quizás debido a, por supuesto, a una mala noticia o a noticias no muy agradables. Esto puede referirse a este 8 de espadas o a este 7 de oros, algo que te está bloqueando, algo como que no te deja avanzar en tu economía pues actualmente. Y eso por supuesto afecta a tu núcleo familiar, porque tú te mantienes, tienes que comprar comida, tienes que comprar insumos. Puede ser que incluso tú seas hombre y seas el proveedor principal de la casa, o si eres mujer pues ayudar a tu pareja a que la economía pues avance. Y entonces esto podría estarte preocupando. Aquí hay algo que te preocupa, puede ser el despido de un trabajo, puede ser el rechazo de algún trámite de dinero o noticias económicas definitivamente desfavorables que podrían estar llegando. Pero la carta de las expectativas sí me dice que aquí hay expectativas que se van a estar cumpliendo. Algo que tú quieres que se te diera, sí se te va a estar dando definitivamente, porque es lo que me está diciendo las expectativas. Se da. Tienes que tener muchísimo cuidado si eres hombre con algún tipo de robo, con algún tipo de persona que podría querer estarte robando quizás información o dinero como tal. Puede haber una pérdida, engaño, gastos o algo por el estilo. Así que esto te obliga a actuar con estrategia para no perder más dinero quizás del que has perdido. Si tú no eres hombre, si tú no eres Virgo hombre, pues puede referirse precisamente a tu pareja, ¿ok? Y por supuesto, esta situación los tiene muy consternados, los tiene muy preocupados y con muchísima preocupación. Aquí esta persona
vive directamente con una preocupación muy real y evidentemente esto lo está afectando muchísimo. Pero acá viene la carta que cierra todo esto, hablándome de una gran fortuna. Así que a pesar de todo, el resultado final es muy positivo. No necesariamente tiene que ser que llegue una gran cantidad de dinero. Ojalá que todo el mundo se saque la lotería, señores. Esperemos que sea eso. Pero bueno, aquí la gran fortuna lo que dice es que a pesar de tu ver la situación así, esto puede resultar para ustedes como una gran fortuna y las cosas definitivamente van a estar resolviéndose. Y en el mejor sentido, pues nada, aquí con dinero, dicen que lo que se resuelve con dinero no es un problema. Algo así, no recuerdo bien la frase. El caso es que esto que les está preocupando a ustedes con dinero se resuelve, ¿ok? Y va a estar resolviéndose porque llega dinero para que se resuelva. Vamos a ver qué más viene acá para Virgo con este tarot que funciona como oráculo. Vamos a sacar las dos cartas que iban a salir. Virgo, aquí con este haz de aire o haz de espadas, que es el triunfo en el tarot normal, pues acá te están diciendo que la implementación de una idea nueva, una idea brillante, puede tener un comienzo poco fácil, pero te dicen que sigas adelante, que los desafíos te van a ayudar a refinar tu plan y a transformar tus objetivos en algo aún mejor. Y por otra parte viene acá la carta de los perritos salchichas y te están diciendo que la procrastinación y la preocupación por lo que piensan los demás podría estarte impidiendo tomar una decisión si estás dividido entre tus propios deseos y los de la otra persona. Simplemente sigue tu intuición. Así que Virgo, déjame en los comentarios. Yo acepto y recibo esa gran fortuna que viene para mí. Yo acepto y recibo esta gran fortuna que viene para mí. Y nos vemos en el próximo video, Virgo. Hasta la próxima.